Pues bueno, continuando con el desarrollo de nuestro programa Ajedrez Sociopolítico, yo debo decir que este programa hoy en día se gasta un gran privilegio. ¿Por qué? Porque la invitada que nosotros tenemos en este momento es una persona que goza de mi aprecio, de mi admiración, reconocimiento, porque todavía es de las pocas, diría yo, de las pocas profesionales de la antropología que yo veo que está haciendo aportes importantes a través de sus investigaciones, a través de sus artículos en el periódico digital Acento. Es una mujer valiente, dice las cosas como deben decirse en este país. En más de una ocasión ha sido portada de titulares por los resultados de sus investigaciones. Y hoy la tenemos aquí para nosotros conversar de muchísimos temas con ella. Así que nos place sobremanera recibir a la antropóloga e investigadora social Tajira Vargas. Tajira, buenas noches, bienvenida. Gracias por la invitación. Muy bien. Con Tajira pasa algo como cuando uno va a un resort, que uno ve mucha comida y quiere como coger de cada cosa un poco, entonces pero no puede. Entonces con Tajira pasa que uno puede abarcar demasiados temas con ella, pero vamos a irlo dosificando. Tajira, recientemente el país vivió una situación en la que un señor que supuestamente le cae un poco se le derrama un poco de cachú en la camisa. Hay un vicealmirante que según este señor se estaba riendo de él. Él responde de manera agresiva, golpeando en el rostro a ese señor. El vicealmirante entonces responde asesinándolo con un arma. A partir de ese hecho, de inmediato se activan las alarmas y la conclusión es que nosotros vivimos en una sociedad violenta. Leopoldo Atiles, una persona también a quien admiro mucho, dice, no, nosotros no vivimos en una sociedad violenta, porque nosotros no tenemos los signos que vemos como en El Salvador, en Honduras, con las maras, etcétera. Entonces, ahí tengo como esas ideas encontradas. Quiero escuchar su opinión. ¿Es nuestro país violento o no lo es? ¿Estamos viviendo en una sociedad violenta o no estamos viviendo en una sociedad violenta? Este país ha sido y es violento. Lo que pasa es que violencia, hay que hablar claro de qué hablamos de violencia. Violencia no es solo criminalidad. O sea, casi siempre cometemos el error de limitar la violencia a la criminalidad. La criminalidad es parte de la violencia, pero la violencia es más allá de la criminalidad. Violencia es cuando una madre le pega a un niño para corregirlo. Eso es violencia y nos hemos criado así. Y esa ha sido una conducta presente en las familias dominicanas a través del tiempo, normalizada. El maltrato infantil ha sido normalizado en esta sociedad y eso es violencia. Cuando un niño se cría de esa manera, ¿de qué manera interioriza la violencia? ¿De qué manera acepta la violencia por la persona que más lo quiere? Cuando una madre o un padre comete este acto de violencia, de pegarle a su hijo o a su hija, o una abuela o una tía, está generando en él o en ella una adhesión a la violencia y una normalización de la violencia. Y lo mismo ocurre en las escuelas, que existen prácticas de violencia en las escuelas. Hemos hecho estudios en las escuelas y hemos podido demostrar ¿Qué prácticas de violencia han encontrado en las escuelas? Bueno, yo he encontrado prácticas de violencia como un profesor quitarse la correa y entrarle a correazo a los muchachos porque no están participando del acto de bandera. Una profesora pegarle a los niños con una vara, con una varita, porque están portándose supuestamente mal, ¿no? Y esto tú lo puedes indagar con los niños y las niñas. Tú le preguntas a los niños y las niñas, ¿qué pasa cuando tú te portas supuestamente mal? Vale. Y ahí lo tienes. Pero además tú tienes el hecho de que a los niños se le educa para que peleen. La riña, la pelea, empieza en la niñez y está normalizada. En el recreo, en las escuelas, los niños están peleando y nadie se mete.
porque eso es normal, eso es parte del juego. Y hoy en día lo que hace es que lo graban. Exacto, exacto. Entonces ahora es espectáculo, ¿no? Entonces, lo que tú acabas de mencionar que pasó entre esas dos personas fue precisamente el reflejo de eso. Yo no me puedo quedar dado, yo no me puedo, a mí me pegaron, pero yo no me puedo quedar así. Porque, y más partiendo de un militar. Y más partiendo de un militar. Entonces, fíjate que es una normalización de la violencia. Una sociedad que ha normalizado el ejercicio de la violencia y una de las prácticas de violencia es la misma discriminación. Porque la violencia no es solo violencia física. Tú tienes violencia verbal, tú tienes violencia psicológica. Sí. Y todas esas formas de violencia producen en el ser humano el mismo daño psicológico y socioafectivo que produce un golpe, un maltrato. Ok. Recientemente también, aparte de ese otro hecho, nosotros hemos ido mirando titulares que aparecen en la prensa. Hombre mata a otro porque le alzó la voz. Hombre mata a otro porque un parqueo. Entonces, casi siempre los casos que vamos viendo son hombres lo que son protagonistas de los hechos. Así es. Pero también, cuando aquí se mide y miramos la tasa de suicidios en el país, el porcentaje mayoritario de los suicidios lo están encabezando hombres. ¿Qué está pasando con los hombres en la sociedad dominicana? Bien. Primero, ¿dónde se educan los hombres? ¿Dónde empiezan los niños a socializarse? No es en el hogar, es en la calle. ¿Por qué es en la calle? Porque vivimos en una sociedad machista en donde la lógica cultural es que el hombre aprende en la calle, el hogar es de las mujeres. Cuando una persona en la familia ve a un niño o a un adolescente que se queda mucho tiempo en la casa, le dice que tú haces aquí, porque no te vas para la calle. Entonces, y tiene permiso, yo que vivía en el barrio lo veía, tiene permiso para estar todo el día en la calle. Yo me acuerdo que a las 10 de la noche que se empezaba a recoger a los muchachos y a preguntar y a vocear, ¿y dónde está fulano? ¿En fulano? ¿Dónde tú estás? Y eran niños sí, de 10, 9, 10, 11 años. Entonces, se aprende en la calle, pero ¿qué se aprende en la calle? ¿No? Ese aprendizaje de violencia, de manejo de conflictos, a base del uso de la violencia, de competencia entre los hombres. Yo hice un estudio de masculinidades con hombres de diferentes estratos sociales y una de las cosas que sale en el estudio es cómo los hombres tienen unas relaciones entre ellos sostenidas en la rivalidad. De manera, y ellos que son rivales. Eso lo dicen de las mujeres generalmente, no, que los hombres siempre dicen no, porque las principales rivales de las mujeres son las mismas mujeres. Entonces, entre ellos hay mucha rivalidad y hay mucha competencia. Hay competencia por cuáles son las mujeres que tú conquistas, cuál es la que yo conquisto. Hay competencia por los espacios territoriales, ¿no? Los espacios de poder en el territorio. Hay competencia en quién es más tigre entre tú y yo, quién puede hacer cosas que los otros no se den cuenta que la podemos hacer. O hay competencia por la valentía, o sea, qué tan valiente tú eres, tú eres capaz de tirarte de por ahí o tú puedes hacer tal cosa. Entonces, ese son el tipo de relaciones que hay entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? El hombre no recibe un proceso de comunicación socioafectiva desde su niñez, sino que lo que recibe es el proceso a base de golpe, es que tú te crías a base de todo lo que es maltrato, bullying, el uso de términos agresivos, ¿me entiendes? Entonces, tiene serias deficiencias en su proceso socioafectivo. Y esas deficiencias no se trabajan en la escuela, no se trabajan en ningún espacio donde él tenga acceso a nivel de socialización y por tanto no es capaz de manejar situaciones de conflicto si no es a través de la violencia, porque además ha sido su aprendizaje, ni sus propios conflictos internos, ni con los de ellos mismos.
O sea, Entonces, no son capaces de verse a sí mismos. Quizá entonces por eso es que es el hombre quien encabeza los porcentajes de suicidios. Claro, porque en el caso de los suicidios, fíjate que la mayoría de los suicidios que se están dando es cuando él mata a la mujer. O sea, el primero mata a su pareja o a su expareja porque no es capaz de entender que hubo una ruptura y qué pasó para que llegaran a esa ruptura, sino que entiende que ella es su posesión y le pertenece de por vida. Y luego, al verse con la pareja muerta, se mata, ¿no? Entonces, el suicidio es el reflejo de esa situación de incapacidad de manejar todo lo que está pasando en él mismo. Que ahí mismo entonces está la razón de los feminicidios. Exacto. Tajira, en muchas ocasiones yo he escuchado, incluso muchas mujeres decir, que este país no está preparado para ser gobernado por una mujer. Eso de alguna manera yo entiendo que también es una mentalidad machista, que se ha introyectado también en muchas mujeres que piensan de esa manera. ¿Qué piensa Tajira? ¿Sí está dado el momento para que nos gobierne una mujer? ¿O cómo trabajar ese sistema de micromachismo? Bueno, micro no, es macromachismo, que ha instalado en la mente de los hombres y también de muchas mujeres. Mira, yo pienso que nosotros podemos estar gobernados por una mujer en cualquier momento. Ahora, el tema es que puedes estar gobernado por una mujer y la mujer ser machista. Entonces, a eso también es que me tú refiero. tienes la dificultad de que puedes estar gobernado por una mujer o dirigido por una mujer y sin embargo ella sigue con las lógicas masculinas de opresión hacia las mujeres o siga con las lógicas masculinas de desigualdad de género. Ahora, nosotros necesitamos romper con esos imaginarios de que las mujeres no son capaces de gobernar. Nosotros necesitamos que en el tren gubernamental haya más presencia de mujeres a cargo de los diferentes ministerios. Todavía nosotros tenemos una proporción muy baja de mujeres en los ministerios. La mayoría son hombres, ¿no? Y cada vez que se piensa en alguien que va a presidir un ministerio o que va a presidir algún organismo gubernamental, es un hombre, cuando hay tantas mujeres capacitadas que pueden hacerlo. Pero el otro problema es cuál es la participación que tienen las mujeres dentro de los partidos políticos. Exacto. También. O sea, el nivel de situaciones de opresión que viven las mujeres. Yo estuve hace unos días con una persona que pertenece a un partido, una mujer que es dirigente de un partido y me explicaba todos los problemas que tenía, todas las trampas que le hacían a ella para que ella no participara en actividades importantes donde se decidían cosas en el partido en su pueblo, ¿no? Y no la invitaban, la sacaban del medio, o sea, le ponían muchas trabas para que ella pudiera colocarse políticamente, ¿no? Y eso que ella es vicepresidenta de ese partido en ese pueblo. Vicepresidenta, que es el segundo puesto. Entonces, ella me estuvo contando eso a raíz de que nos encontramos en un trabajo que yo estaba haciendo y ella quiso como desahogarse conmigo y comenzó a contarme todas las cosas que ella estaba viviendo. Y ella me decía todas las dificultades que estaba teniendo. Entonces, pero así las tienen muchas mujeres en los partidos. Entonces, como en las lógicas de nuestra cultura política partidaria existe una lógica muy masculina donde se le ponen muchas barreras a las mujeres, ¿no? Y eso pasa y eso afecta lo que es los puestos del gobierno local, tiene que ver los puestos en el Congreso, tiene que ver el tema de lo que es el tren gubernamental. Pero además nosotros necesitamos discutir y revisar la relación entre Estado y partido. Exacto. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una lógica de que el Estado le pertenece al partido. Y cuando uno va a los pueblos a hacer cualquier entrevista, hay gente que te dice, no, aquí no se hace nada porque el partido no está haciendo nada, porque los dirigentes del partido no están haciendo nada. Porque quien decide lo que hay que hacer aquí es el dirigente del partido. Entonces tú te quedas pensando, pero ¿cómo es posible que se entienda que los servicios del Estado tienen que ser
monopolizados por el partido. Exacto. Y por los dirigentes políticos de los pueblos. Entonces, esa relación Estado-partido, donde el Estado está secuestrado por el partido, que es una relación histórica, no estoy diciendo actual, viene desde la dictadura de Trujillo, sí. Donde el Partido Dominicano era... Porque yo sostengo, antes de que continúe la idea, que en este país nosotros matamos a Trujillo, pero no es trujillismo. Exacto, el trujillismo siguió presente, la lógica política de Trujillo la siguió Balaguer y la siguió todos los demás gobiernos. Entonces, lamentablemente, esa relación política Estado-partido que afecta notablemente la eficiencia del Estado en los pueblos, porque quienes más trabas le están poniendo al Estado dominicano para que sea eficiente en los pueblos, es el mismo partido, son las mismas dirigencias políticas del partido. Eso es importante, ese punto, porque por ejemplo, nosotros estamos viendo ahora, el presidente Luis Abinader llega al poder con una amplia expectativa del pueblo y con una propuesta, un discurso basado en el cambio. Hasta el momento, yo pienso que el punto más luminoso que hay es el caso que está jugando el papel de la justicia, el Ministerio Público. Pero en base a todos los demás, ahí no se observa cambio. Se sigue reproduciendo la misma lógica que usted está señalando, porque la principal demanda que tiene el gobierno es el de los compañeros del partido que tienen que hay que nombrarlo, que no me han nombrado, que todavía hay este tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa visión presidencialista que todavía existe en la sociedad dominicana también ayuda a que se siga reproduciendo esa visión de que no logra separar Estado y partido. Sí, y además todo el problema de las lógicas de reparto. Exacto. O sea, si yo estoy en el gobierno, estoy en un cargo en el gobierno, yo tengo que repartir. Porque para eso es. Y me tengo que apoderar de una parte y hacer negocio con el gobierno, lo que ha pasado con lo que está saliendo sobre el Ministerio de Educación, lo que pasó con la gestión anterior del Ministerio de Educación, ¿no? De cómo la cantidad de negocios y de otras gestiones del Ministerio de Educación, o sea, cómo el Ministerio de Educación con el tema del aumento, lamentablemente, del 4%, que eso fue una gran lucha, una el conquista 4%, del pueblo. y una gran conquista de un movimiento social que hizo toda una presión durante años hasta que logró que se estableciera el 4% para educación. Sin embargo, lamentablemente ha sido mal administrado. ¿Tú entiendes? Se ha convertido en generar negocios. Entonces, sí. Tú tienes un problema también, o sea, en el territorio lo que existe es una lógica caciquista. Ese caciquismo que ha estado presente en la política dominicana sigue presente en la vida social y política. Entonces, cada territorio hay un jefe. Sí. Y ese jefe puede ser un dirigente del partido que está en el gobierno, o un senador, o un diputado, o un síndico, que decide todos los manejos económicos que suceden allí y que puede estar en complicidad con otros manejos no muy claros ni muy transparentes. Entonces, es muy difícil tú lograr que impacten algunas medidas gubernamentales que se pueden estar dando a nivel macro en el territorio, porque tú tienes muchos cuellos de botella y tienes muchas barreras que van afectando que esa medida impacte en el territorio, lamentablemente. Ahora que mencionas lo de los movimientos sociales, yo hace tiempo que estoy diciendo que en este país están creadas las condiciones para un gran movimiento social. Sin embargo, observo que ha habido movimientos sociales de coyuntura, la Marcha Verde, 4%, pero siento como que propiamente las organizaciones que pujaban por movimientos sociales, como que también han ido desapareciendo o han bajado su nivel de incidencia. ¿Qué usted piensa sobre eso? Sí, mira lo que ha pasado por ese mismo tema de lo coyuntural. Y eso es parte de los movimientos sociales. Los movimientos sociales generalmente se generan desde una coyuntura, ¿no? Y bueno, y hay una discusión
entre analistas de movimientos sociales, entre quienes plantean que el movimiento social debe tener una permanencia y una continuidad, y quienes plantean que el movimiento social es coyuntural. Yo me inscribo en el primero, que tenga la permanencia. Entonces, el movimiento social generalmente responde a una coyuntura. O sea, lo que pasó con el 4% estaba claro, era el 4% para educación. Si tú lograste el 4% para educación, ahí desapareció. Ya. Entonces, lo mismo pasó con el tema de la Marcha Verde, ¿no? En la Marcha Verde lo que se estaba empujando era por la lucha contra la corrupción. Exacto. Y sobre todo con el tema de la Odebrecht, específicamente Odebrecht. No era corrupción en general, estamos hablando de Odebrecht. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si ya se sometió el expediente de Odebrecht, se logró que el Ministerio Público estableciera cargos y procesos investigativos y se sometió a la noticia, entonces se desinfla el movimiento. Pero la corrupción no se ha resuelto. Exacto. Eso es un problema. O sea, que también, claro, tú tienes el tema de que un movimiento social contra la corrupción, ¿para dónde va a apuntar? Porque hay un problema de corrupción en este país a muchos niveles. Sí. No es solo la corrupción que se está dando y que se dio en la historia y se ha estado dando en las áreas, en el tren gubernamental a nivel de las cabezas del tren gubernamental, sino la corrupción que se da más para abajo, porque en un mismo ministerio tú te encuentras áreas, direcciones, departamentos que quienes dirigen ahí están haciendo negocios, están haciendo nóminas paralelas, están nombrando gente para hacer política, para hacer campaña, que no están trabajando de manera directa. Y que incluso le están cobrando para que le pague en efectivo por un nombramiento que le dio. Exacto. O sea, todo ese tipo de cosas siguen dando y se están dando en muchos ministerios, en cargos de algunas personas en los ministerios. Pero también tú tienes un problema de corrupción a nivel más bajo. ¿Tú ves? O sea, todas las prácticas que hace la policía de corrupción. Exacto. Que maneja casos y que, por ejemplo, le llega una denuncia de una mujer que está siendo golpeada por su marido o por su pareja y va al cuartel a poner la denuncia y el policía no deja que esa denuncia pase al Ministerio Público, exacto, a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque resulta que conoce a ese señor o recibe dinero de ese señor. ¿Me entiendes? O cuando recibe el orden de alejamiento con la mujer, va con la mujer a buscar al tipo y la mujer tiene que pagar el transporte. Exacto. O le envían a la mujer le envían a la mujer la citación, le envían al hombre la citación con la misma mujer también, para que vaya y le lleve. Mira, tú estás citado a la justicia y cosas. Por Dios, eso es como así de loco. Es. Tajira, cónchale, lamentablemente hemos llegado como que nos venció el tiempo, pero yo no quiero como cerrar la entrevista sin antes escuchar qué valoración tiene Tajira de estos 2 años de gobierno de Luis Abinader. Uf. Breve en síntesis. Creo que hay aciertos y desaciertos. Okay. Yo creo que un acierto importante fue todo el tema del Ministerio Público, de la independencia del Ministerio Público y de lograr que ciertos ministerios tuvieran personas, en el caso de Medio Ambiente ahora, en la MEPIT, con Pavel, o sea, con personas que vienen de una trayectoria profesional, o sea, en la valoración de personas a nivel de funcionarios con trayectoria profesional importante. Igual el tema de poder empujar procesos, por ejemplo, que se creara el gabinete de la niñez para lograr una mayor articulación en el sistema de protección de la niñez, ¿no? Ahora que se empujara todo el tema de la legalización del trabajo doméstico, que eso es muy importante, yo creo que es un logro importante, ¿no? Pero hay otros desaciertos que a mí de verdad me generan mucha preocupación en este gobierno, y es el manejo de la migración haitiana. Okay. El único gobierno que se atrevió a construir un muro entre República Dominicana y Haití, cuando existen unas relaciones comerciales entre República Dominicana y Haití permanente,
donde República Dominicana se beneficia de tener a Haití como uno de sus principales socios comerciales. Construir un muro no resuelve la migración. ¿Por qué? Por el mismo tema que decíamos. Los haitianos en este país, las haitianas no llegan gratis. Exacto. Pagan para llegar. Ahora, a medida que tú le pones la cosa más difícil a ellos y ellas, ellos tienen que pagar más. ¿Y quién recibe esos beneficios? ¿Quién está cobrando por esa llegada? ¿Has investigado tú el tráfico ilícito de migrantes? Exacto. Entonces, antes de tú tomar medidas como esa, tú tienes que tomar medidas en investigar dónde están las redes de tráfico ilícito de migrantes, quiénes son los grandes beneficiarios de ese tráfico, exacto, que son millonarios, igual que la trata de personas. Entonces, son problemáticas que este presidente, lamentablemente, la política con respecto a la migración haitiana ha sido errada, ha sido totalmente errada. Porque aquí lo que hay que hacer es investigar lo que pasa con el tráfico ilícito y generar un proceso de regularización, no desconocer lo que estaba, porque se está desconociendo y se está desprotegiendo a la población y se le están violando derechos a esa población. Cuando nosotros tenemos en el mundo una gran población dominicana migrante que vive en muchos países y que hay mucha gente irregular en esos países. Si esos países tomaran las medidas que se están haciendo aquí y las violaciones de derechos que se están cometiendo aquí, ¿qué pasara con la población dominicana? Terrible. Bueno, qué manera de concluir. Excelente. Señores, ha sido una excelente entrevista. Gracias, Tajira, por visitarnos y por aceptar nuestra invitación. Ustedes quédense ahí que regresamos con mucho más contenido.